Muy buenas noches a todos. Aquí estamos de nuevo, un programa más con todos vosotros. Estoy encantado de estar con vosotros. Ha sido un verdadero placer y vamos a hablar realmente de... Espera que estoy mirando una cosa. Así está. Vamos a hablar de comprendiendo al ser humano. Vamos a ver. Voy a partir de un sitio que ya entiendo que todos comprendemos, ¿no? Entonces yo voy a seguir y bueno, os subís al carro y seguimos. Fijaros, cuando nacemos, en realidad lo que estamos haciendo es encajar, pero encajar nuestra conciencia, encajarla en un cuerpo humano, en un animal. Y fijaros, esto es lo que quiero que entendáis. Cuando encajas y te metes dentro del cuerpo humano, ya no sabes diferenciar lo que sientes de lo que siente el ser humano, por decirlo así. Vamos a partirlo por entenderlo. Ya todo es uno, ya lo que siente el espíritu y lo que siente la materia se hace uno. Ya no pierdes la identidad, por decirlo así, de la energía y empiezas a entender que eres un cuerpo humano, un ser humano. Pero fijaros, esto quizá porque sucede porque venimos aquí a experimentar, necesitamos eh, una herramienta que esté al mismo nivel, en la misma frecuencia de energía que este planeta, porque así podemos experimentar en él, intercambiar emociones, intercambiar experiencias, intercambiar vivencias. Entonces, si tú tuvieses o si yo tuviese una frecuencia de energía diferente, pues seguramente no podría intercambiar nada porque yo, habéis visto las películas que los espíritus sin cuerpo intentan coger cosas y no pueden, pues pasaría exactamente lo mismo. No podríamos interactuar con este planeta, con esta Tierra. Pero eso conlleva una cosa, fijaros, vamos a intentar comprender la parte del animal y entonces nos comprenderemos a nosotros mismos. Es así de simple, ¿no? Fijaros que todo está dentro, no hay nada fuera. Eso ya lo he repetido muchas veces y lo que quiero es que de alguna forma lleguéis a integrar esa situación, ¿no? Fijaros, vamos a estudiar la parte animal. ¿El animal qué es? Pues el animal a nivel terrestre, a nivel de aquí, es un animal mamífero, vertebrado, con huesos, y que lleva aquí, sobre la superficie de la Tierra, miles y miles y miles de años. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que ha ido evolucionando a base de la experiencia, ha ido evolucionando a base de las vivencias que ha tenido. Y están en la memoria propia del ser humano, del propio animal. ¿De acuerdo? Fijaros, el ser humano interiormente tiene unas arqueobacterias que son antiquísimas. Y entonces esas arqueobacterias, se ha comprobado que si les echas nutrientes, acuden hacia el nutriente y si les echas en un recipiente, le echas veneno, se retiran del veneno. O sea, ya tienen la capacidad de y tienen integrado el miedo para poder ir o huir, ¿de acuerdo? Entonces, el ser humano, el miedo, que es lo que lo ha mantenido vivo, lo ha estado evolucionando años y años y años y años y está completamente sofisticado. Fijaros que para que el ser humano pudiese sobrevivir aquí en el planeta, pues fijaros que nosotros no tenemos dientes, no tenemos cuernos, no tenemos cuernos. Eso es una broma simbólica de lo que se habla. Pero realmente no tenemos cuernos, no tenemos garras, no tenemos... realmente parece que somos unos seres inadaptados para el planeta en el que vivimos, ¿no? Con tanto depredador como lo había. Entonces, pero el ser humano ha conseguido sobrevivir
gracias a ese miedo que ha tenido, que le ha hecho, fijaros, hacer poco ruido, estar siempre escondido, siempre al acecho y controlar y vigilar a los demás como si fuesen enemigos. De hecho lo eran, animales depredadores. Fijaros, ese es el resumen, esa es la sabiduría que tiene este cuerpo humano, ¿no? Entonces, fijaros, decidme si a veces no nos hemos vuelto locos, por decirlo así, y hemos pensado que éramos seres terribles, unas personas depravadas, unas personas con muchísimos problemas, unas personas que deberíamos de ser tratadas por... Fijaros, os voy a decir. Si eres una persona que te gusta no llamar la atención, si eres una persona que está a la espera, que no va por delante, que simplemente está expectante, si eres una persona que ve todo muy... una situación fuera de tu casa y de ti, lo ves todo muy hostil y que siempre estás al tanto y pendiente de los peligros que hay fuera, pues eres una persona completamente normal que está escuchando de lleno la sabiduría de esta parte animal. Entonces, ¿cuál es la sabiduría espiritual? La sabiduría espiritual es otra completamente diferente. Y fíjate, esas dos personalidades se representan en el ser humano, en el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho del cerebro. ¿De acuerdo? Fijaros que el lóbulo izquierdo del cerebro, o sea, el lóbulo izquierdo del cerebro rige la parte derecha y se dedica a la vida actual, a la materia. Y el lóbulo derecho del cerebro, que rige la parte izquierda, se dedica a la energía. Entonces tenemos dos personalidades distintas. Entonces, si os fijáis, si os habéis dado cuenta de esto, ¿cuál es la misión en realidad del ser humano? Por decir algo, ¿no? Una de las misiones. Pues imaginaros que el animal es un potro, un caballo, y la energía es un jinete. Entonces, nosotros venimos a domesticar ese caballo. Nosotros venimos a elevar la energía de ese animal, la energía física, ir elevándola, para convertir a ese animal mamífero en un ser espiritual. ¿Me explico? ¿Lo cogéis? Pero nosotros en un principio vamos a estar sintiendo lo que la parte animal sintió, que es todo ese miedo, todo ese... que al fin y al cabo no es nada peligroso, no es nada raro, no es un error de la naturaleza, no, es una bendición, porque gracias a ese miedo, a esas precauciones, gracias a esas estrategias, el ser humano sobrevivió. Sobrevivió hasta nuestros días. Gracias a eso, nosotros podemos utilizar una herramienta que se llama un cuerpo humano para poder experimentar, investigar, interactuar con la naturaleza. ¿Vais entendiendo? O sea, dejaros ya de preocupar si realmente tenéis una actitud. Entonces, fijaros, dentro de la parte animal está algo muy importante. Si no haces ningún esfuerzo energético, entonces, ¿qué pasa? Que te vienes hacia la parte animal. Y entonces te vienes a la memoria de la parte animal. Entonces, ¿qué quiere decir? En la memoria de la parte animal, como ya os he comentado, el exterior es muy peligroso. ¿Me explico? Hay que tener mucho miedo al exterior y el exterior es muy peligroso. Siempre estás enfocado en el peligro, porque eso es lo que él le mantuvo vivo. Pero es que ahora ya no estamos ahí en ese punto. ¿Me explico? Entonces, si tú no haces un esfuerzo energético para que ese cuerpo esté siempre, su mente, nuestra mente esté siempre en lo positivo, si no haces un esfuerzo,
vas a irte a tu parte animal. Y oye, hay gente, volvamos a lo mismo. Esto todo es normal. No tienes que ir a un psicólogo, no has de ir a un psiquiatra, no has de... No, nada de nada. O sea, el animal está siempre pensando en negativo. Siempre. Gracias a eso está en la actitud de lucha o huida. ¿Me explico? Y está expectante. Entonces, si tú eres una persona que siempre estás pensando en lo negativo y dices, es que soy terrible, soy un desastre, no te digas nada de eso, simplemente dite, lo único que puedes comentar para ti es, uff, ya me he dejado ir otra vez hacia la parte animal, ya me he dejado ir otra vez hacia la parte material de mí mismo. Entonces, daros cuenta, un ser humano realmente, nosotros cuando nos encasquetamos nuestra conciencia dentro de este animal, perdemos la conciencia de todo lo demás. Eso es otro tema, ¿de acuerdo? En el que vamos a ir poco a poco para entendernos. Realmente el programa este, el único sentido es que te entiendas como persona, que te entiendas y dejes de preocuparte de cosas que son naturales y que no van a cambiar nunca porque son así. Lo que pasa es que tú puedes ir elevando la energía, ir elevando la vibración de esa materia y hacer, y es como si estuvieses domesticando el caballo para que después haga lo que tú quieras desde tu parte energética, ¿me explico? Desde tu espíritu. Entonces, cuando tú, vuelvo a decir, cuando tú metes la conciencia dentro de este ser humano, dentro de este cuerpo, claro, mientras eres niño, hay una parte que está dentro y otras que están fuera, que es lo que se llama, los terapeutas le llaman ahora la conciencia expandida. O sea, no solo la tienes metida dentro del cuerpo físico, sino que la tienes expandida, más abierta. Todos los niños juegan con amigos invisibles, etcétera, etcétera. Pero fijaros, os lo voy a decir. Juegan con amigos invisibles para los adultos. Para los niños son completamente visibles, porque ellos no solo ven el cuerpo físico en el que están metidos, sino que además tienen la conciencia expandida y ven a seres sin cuerpo, ven mucho más que por los ojos físicos. Es que realmente no lo están viendo por los ojos físicos. De hecho, ya comenté en algún programa, si os dais cuenta, que por los ojos físicos solo vemos el 3% de todo lo que hay. Es por otras percepciones con lo que conseguimos ver más. Entonces los niños tienen la conciencia expandida y son capaces de ver más. ¿Cuándo sucede eso? Otra vez. Eso sucede cuando tienes un accidente grave, cuando tienes o estás en coma, y cuando estás a punto de morir en el lecho de muerte. ¿Me explico? Ahí son los tres, o sea, son las tres circunstancias en las que volvemos a tener la conciencia expandida. ¿Por qué digo esto? Porque date cuenta, si el niño tenía la conciencia expandida y en un momento dado la cierra porque es incomprendido. Entonces el niño no quiere ser un bicho raro, entonces entiende que si nadie ve lo que él ve, pues es que eso es raro y entonces hay que cerrar ese canal porque no es lo normal. Además, si encima los padres lo animan, sienta ya la cabeza, no siempre estás en la luna, céntrate porque luego vendrá la vida y te dará un palo. Todos esos tipos de comentarios que hacemos porque nosotros no nos damos cuenta de un detalle muy sencillo, ¿no? Y eso, si hay algún padre, alguna madre que tiene niños pequeños, os lo comento, no os asustéis, pero es así. La condición de un niño pequeño con respecto a los padres, el niño siempre está en una onda Z, de alguna forma, teta. Entonces, esa onda es la que adquiere un adulto cuando le hacen hipnosis clínica. ¿Me explico? ¿Con esto qué quiero decir? El niño está abierto a su ídolo y a su ídola, que son los Superman y Superwoman, y está abierto y no cuestiona nada, lo traga todo, todo.
O sea, lo que tú le dices va a misa. Es como realmente la hipnosis, lo que tú le estás dando son mandatos y él los suma. Los suma porque ¿de quién los está recibiendo? De la persona que ama profundamente. ¿Me explico? Entonces la condición del niño es estar de los 0 a los 7 años, estar en unas condiciones como de hipnosis, lo que tú le digas se lo traerá. Por eso a veces tenemos que ser responsables los padres, porque hay ciertos comentarios que decimos sin ánimo de nada, pero que en realidad van a hacer que el niño lo tome, ¿no? Como, jo, pareces tonto, hijo. Él va a entender que es tonto. Va a demostrarse que es tonto y va a ser un tonto profesional. ¿Me explico? Y parece así de crudo, pero es así. Entonces, digamos de alguna forma, todo eso que el niño está tomando, tenemos que ser responsables porque estamos realmente formándolo, realmente con cada comentario, con cada gesto, con el amor que le damos, con el cariño, con todo, ¿vale? Entonces lo digo por todo esto porque, daros cuenta, la parte izquierda del cerebro, que es el que está en el presente, cuando entra la energía dentro del cuerpo humano, cuando entra el lado, digamos, el lóbulo derecho entra en contacto y entra la conciencia a encajarse dentro del ser humano, en el lado derecho están las memorias del puro animal y el cerebro más o menos en blanco que va a empezar a coger de los 0 a los 7 años toda la información. ¿De acuerdo? Entonces, daros cuenta, en los niños está un poco abierta y tienen conciencia expandida, y luego cuando tienes un accidente suele ocurrir que se te expande la conciencia, sobre todo si llegas a estar en coma, y entonces empiezas a ver muchas cosas más. Y luego en el lecho de muerte, como os decía, ¿por qué? Porque vas a desencajar la conciencia de ese cuerpo, porque ya lo vas a dejar, el vehículo, la herramienta ya ha hecho su función, tú ya te vas a ir, y entonces estás de alguna forma entrando y saliendo con la conciencia, y entonces empiezas a expandirla y a ver. Te suelen decir a veces, no, estos son los medicamentos. No, no hagáis caso, no son los medicamentos. Eso es que tú estás metiendo y sacando la conciencia dentro de ese cuerpo físico y por lo tanto expandes la conciencia y empiezas a volver a ver lo que los niños ya veían, seres sin cuerpo. ¿Y quién sueles ver cuando estás a punto de morir? Pues a mí no me ha pasado nunca, ¿no? Pero he oído a los psíquicos, hay verdaderos maestros, Marilyn Rosner, Miquel Izarralde, en fin, Juan Carlos García Jimeno, un montón de gente espectacular, y ellos te dicen, nadie muere solo ni nace solo. O sea, aunque nosotros creamos porque estamos dentro del cuerpo físico y no tenemos la percepción de lo demás, aunque veamos que estamos solos físicamente, cuando empezamos a expandir la conciencia nos damos cuenta que ¿quién está cerca de nosotros? Las personas que nos quieren, los familiares que vienen a recibirnos, la gente que viene a estar con nosotros. ¿Por qué? Y aquí voy a decir algo que, y si se comprende, ayuda muchísimo al ser humano. Porque aquí es una catástrofe, el ser se va, pero es que al otro lado, justo al otro lado, es una fiesta enorme, porque volvemos a casa. ¿Me explico? Aquí en este lado solo se cuida el cuerpo físico, nada más. La energía, recordarlo por ley de la física, ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. He empezado diciendo que somos duales, la física cuántica está hablando ya de eso, no hace falta que demos más vueltas a ello. Somos energía y materia a la vez, somos cuerpo físico y energía a la vez. Darle el nombre que queráis, no le voy a dar ninguno porque no lo necesita. Si no, empezaremos a
elucubrar de que si pertenece a una corriente o a otra, no. Es energía y materia, cuerpo físico y energía, ¿de acuerdo? Entonces, el cuerpo físico se queda a este lado y es un absurdo porque solo es, o sea, si lo comparásemos como un coche o un carro, que decís vosotros, un carro y el conductor, el chofer, fijaros, el carro se queda a este lado y el chofer pasa al otro. ¿Qué es lo que realmente importa? El chofer no, el carro pues va al desguace y ya está. Y nosotros nos pasamos media vida llorando por el carro. Sé que puede parecer una falta de respeto, ni muchísimo menos. No tiene nada que ver, al revés, es un respeto total y absoluto. Y intentando, por medio de la comprensión, entender esto tan simple como eso. O sea, dejas el carro aquí, pero la energía va, sigue. Entonces, en este lado se llora, es como una catástrofe, una pérdida enorme, pero es que al otro lado es una fiesta porque regresas a casa. El aventurero, el que bajó para experimentar, para vivir, que bajó para meterse dentro de un avatar y tener experiencias, por fin se ha liberado de ese avatar, de las limitaciones de ese avatar y está otra vez con todos los suyos en el hogar. ¿Entendéis? Fijaros cómo estoy tocando todos los temas de la parte animal para que vayamos entendiéndonos a nosotros. Es que a veces nosotros nos creemos que estamos enfermos o que tenemos algún conflicto o algún problema, pero realmente lo único que sucede es que no entendemos el instrumento que estamos utilizando y es un instrumento animal, vuelvo a repetir, un animal vertebrado, mamífero, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, conforme vas entendiéndolo, ya no hay problemas. Oye, cuando te ves en el lado negativo porque estás pensando en negativo, oh, ya me he abandonado y me he ido otra vez a la parte animal. Pero todo requiere conciencia, ¿te das cuenta? Le decimos esfuerzo, pero ni siquiera es eso, solo requiere que tú controles la atención. Y ahí he hablado de un punto ya espiritual, energético, muy, muy importante. Es la atención. El secreto de todo es la atención. Donde tú diriges la atención, diriges tu poder. ¿Me explico? El mundo tuyo es exactamente donde tú has dirigido la atención. ¿De acuerdo? Pero solo es el tuyo, no es el de todos los demás igual. Entonces, fijaros, es tan potente eso de la atención que hay muchísima gente que tiene interés en que tú la tengas distraída. ¿Por qué? Yo te hago una pregunta, es muy sencilla. Una persona que tiene mucho miedo, pánico, pues no se mueve, ¿vale? Una persona que no tiene información, que no tiene, que no se comprende a sí mismo, pues no sabe ni por dónde moverse. Entonces, ¿qué hace? Está pendiente y escuchando y se convierte en una persona fácil de manejar. ¿De acuerdo? ¿Quién tiene interés en eso? No soy yo el que va a dar la respuesta. Te la tienes que dar tú. ¿Quién tiene interés en que tú seas fácil de manejar? ¿De acuerdo? Estos programas informan, como este hay muchos, muchísimos, ahora más, pero realmente estos programas lo que pretenden es que tú sepas, es que tú pierdas el miedo y es que tú no seas fácil de manejar, solo seas manejado por ti. ¿De acuerdo? Ni siquiera por mí, en absoluto. Yo no quiero tener una lista de gente dependiente de mí, en absoluto. Yo quiero ser libre, disfrutar de la vida, disfrutar de viajar, de compartir con vosotros. Mi intención es vivir todo el día, durante todo el día, o sea, trabajar durante todo el día para vivir viajando y compartiendo el amor por todo y por todos. Esa es mi intención. No tengo nada más, no tengo ninguna intención más. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que
vivimos un poco asustados y equivocados. Y entonces la comprensión, fijaros, ya lo dije una vez, pero lo vuelvo a decir. Cuando uno sabe, o sea, el querer saber, quiere decir que eres curioso, y, o sea, el querer conocer quiere decir que eres curioso, y al conocer vas a saber. El que empieza a saber, empieza a obtener conocimientos y empieza a aprender. El que empieza a aprender todo ese tipo de cosas nuevas, lo que hace es que empieza a experimentar. Todo el que realmente aprende tiene la curiosidad de si esto es verdad, si es cierto o no es cierto, y empieza a experimentar. Y el que empieza a experimentar empieza a comprender. Y comprender es la liberación. Cuando uno comprende, se libera de todo lo que significa el miedo que da el no saber. ¿De acuerdo? Parece que esto es muy serio, pero no lo es. Es la vida misma, ¿no? Entonces, fijaros todo de lo que estoy hablando, que son datos que te hacen tranquilizarte, te hacen quedar en paz, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces nos preocupamos de cosas, sentimos que somos personas enfermas cuando no lo somos. Nosotros solo podemos pensar o dirigir nuestra atención a dos sitios, solo, al temor y al amor. Y fijaros lo que estoy diciendo, al temor y al amor, a la parte animal y a la parte energética. ¿Me explico? Si no te pones tu atención, si no la controlas tú, tiendes a irte a la parte animal. Y si empiezas a tomar control, tiendes a irte a la parte energética. Mantenerte en la parte energética te da el entendimiento de que la parte animal es mucho más. Es el templo de la parte energética. ¿Me explico? No puedes, no puedes maltratar la herramienta, no puedes maltratar el templo de tu espíritu, de tu energía, porque te maltratas a ti. Realmente, si tú no respetas tu parte física, vas a perder la posibilidad de experimentar. Y eso es un detalle que también voy a contar. Hay gente que dice, oye, es que he tomado algunas cosas y he hecho algunas cosas, y fijaros que lo muy potente, las sustancias muy potentes, el problema que tienen es una cosa, fijaros que yo hablo no desde la óptica de bueno y malo, eso es una óptica mental, porque lo bueno y lo malo no existe en realidad. Y fijaros, si metiésemos el amor en una línea, 0 amor y 100 de amor, lo máximo, por decirlo de alguna forma, si lo metiésemos así en una línea, al amor máximo le diríamos el amor incondicional, al medio le diríamos el amor y al bajo le diríamos el odio. O sea, no hay nada ni malo ni bueno, solo hay abundancia o escasez. ¿Queréis comprobarlo? La luz y la oscuridad. La luz máxima, el 100, la mínima, el 0. Pero el 0, ¿qué es? La oscuridad. ¿Y la oscuridad qué es? Nada. Nada. La ausencia de luz. ¿Me explico? No existe. Lo que pasa es que a nivel lenguaje le tenemos que dar un nombre y empezamos a elegir. Por ejemplo, el frío y el calor. 100 es el calor, 0 es el frío, pero el frío no existe, es la ausencia de calor. La maldad no existe, es la ausencia de conciencia, ¿de acuerdo? No bondad, la ausencia de conciencia. Si tú tienes 100% de conciencia, si luego tienes 0, es que eres totalmente inconsciente, y a eso la gente le llama la maldad. ¿Por qué? Porque eres inconsciente, no te sientes responsable, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, lo vengo a decir porque en nosotros pasa exactamente lo mismo. No es que ni seamos ni buenos ni malos, sino que simplemente caemos a estar regidos por la parte animal o caemos o elegimos y estar regidos por la parte energética, ¿no? Fijaros que estamos hablando casi de dos personalidades diferentes. ¿Cuál eliges ser? ¿Esa parte que siempre está asustada, que siempre está, o esa parte que se siente unida con todo, que siente un amor incondicional por todos? En fin, yo os animo a que escuchéis una conferencia de TED, la buscáis por YouTube y se llama Jill Bolte Taylor, ¿de acuerdo? Es una médico neuroanatomista. Fijaros, bueno, ya estamos como siempre. Te cuento, esto lo digo porque, oye, localizarla en mi página web. No hace falta que os volváis locos por internet. Entráis en mi página web, se llama cienciayconsciencia.com, ¿vale? Nada más entrar, os vais a material de consulta y en material de consulta audiovisuales y ahí tenéis un mogollón, una barbaridad de películas. Pero no hay nada, solo veis el título y en el momento que tecleáis encima del título os vais directamente al link y al YouTube o a lo que sea. ¿De acuerdo? Pues buscar una conferencia que se llama, de una neuroanatomista que se llama Jill Bolte Taylor. Tuvo un ictus, perdió el riego de la sangre de un lado del cerebro, en realidad fue del lado izquierdo del cerebro, el del presente, y quedó en el lado derecho. Os lo digo porque escucharla y os entenderéis aún mucho más, ¿no? Es fantástica. Igual que si leéis a Joe Dispenza, si lo leéis os entenderéis muchísimo más. Bueno, y volviendo a lo que estaba comentando, ¿no? Si eres una persona que maltrata el templo, que maltrata el recipiente, que maltrata el avatar, con sustancias que no deberíamos de tomar, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Porque son buenas o malas? No. Porque dañan el cerebro directamente. Y entonces el cerebro es el órgano, y fijaros, otra vez, el cerebro es el órgano que convierte los pensamientos en emociones, ¿vale? Y aquí vamos a relajarnos. La ciencia ha demostrado que el pensamiento es pura energía, pura energía. Y claro, está en una vibración altísima. ¿Cómo ese pensamiento puede afectarnos a la materia? O sea, puede afectarlo si antes os he comentado que si no estás al mismo nivel, no hay interactuación, ¿vale? Pero es que este templo es una máquina perfecta. Tú eres una máquina perfecta. Tenemos en la cabeza un conversor de materia, de energía en materia. ¿Me explico? Fíjate lo importante que es eso. Tienes en tu cabeza un conversor de energía en materia. Te cuento. Recibes el pensamiento, el que sea, y se convierte dentro del cerebro en sustancias neurobioquímicas. Ya es materia. Pero además se convierte en sustancias neurobioquímicas que hacen sentirte a ti exactamente igual que el pensamiento que piensas. ¿Me explico? Ahí está la magia y ahí está la cuestión. Esas sustancias pueden ser beneficiosas para ti o perjudiciales para ti. Por eso, si mantienes un mismo pensamiento, por ejemplo, el estrés, estás produciendo unas sustancias que son perjudiciales para ti, que a la larga, si el estrés es crónico, te producen enfermedades. ¿Me explico? O sea, ¿qué estoy diciendo? Y volvemos a lo mismo. Donde tú pones tu atención, pones tu poder y traes tu emoción. Y esa emoción va a beneficiarte o a dañarte. Así de sencillo. Entonces, ¿cuál es el trabajo de tu atención? Estar siempre puesta
en sintonía con lo que te gustaría que sucediese. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque si tú no haces el esfuerzo físico de tener tu atención siempre enfocada en lo que quieres, en lo que te gustaría que sucediese, se va a ir a lo que quieres, a lo que temes, se va a ir a los pensamientos negativos. Y, fijaros, va a sucederte lo que no quieres que suceda. ¿Me explico? Creo que ha sido muy sencillo y ha sido gráfico y creo que es fácil de entender. Fijaros, ¿no habéis oído nunca a alguien que os diga, el otro día me pasó algo terrible y sabía que solo me podía suceder a mí? Claro, tú en el fondo de ti mismo, aunque sea de forma inconsciente, sabes lo que yo acabo de contar, porque lo sabemos todos, pero de forma inconsciente. Que si tú mantienes tu atención en algo que no te gustaría que sucediese y la mantienes ahí, va a suceder. ¿Entendéis? O sea, no es una cuestión de que eres una buena persona o que eres una mala persona o que eres un tal o un cual, porque luego empezamos con el diálogo interno y nos destruimos a nosotros mismos. Fíjate, la atención la tienes que tener siempre, siempre, donde en una vivencia, en una imagen que te gustaría que sucediese en tu vida. Nunca en una que no te gustaría que sucediese. Y el diálogo interno, el que tienes tú contigo mismo, debería de ser siempre las conversaciones que te gustaría que te dijesen, no las que no te gustaría que te dijesen. Y fijaros, ¿por qué hablo de la boca y por qué hablo del pensamiento? Porque ahora vamos a empezar y ya para acabar, porque no sé el tiempo que llevamos, pero bueno, ya hay suficiente materia, ¿no? Entonces, fijaros, esto del pensamiento al final, ¿cómo se convierte en realidad? Pues fijaros, nosotros recibimos el pensamiento, ese pensamiento se convierte en emoción. Cuando mantienes la emoción un tiempo, esa emoción se convierte en palabra. Hablamos de ello. Si estás pensando en algo y estás sintiéndolo, al final estás sintiéndolo y viviendo ese algo, pues luego lo compartes con los demás. La palabra se convierte en acto y actúas conforme hablas, conforme sientes, conforme piensas. ¿Es normal? El acto repetido durante un tiempo se convierte en un hábito. Y ahí llega el punto clave. El cerebro, y os lo digo para que os entendáis y os comprendáis y os disculpéis, que os tratéis bien como seres humanos, os améis, ¿no? Lo básico en nosotros es el amor por uno mismo, la autoestima, el amor por ti. Entonces, nosotros vemos el mundo a través de el amor que tengo por mí mismo. Son como unas gafas. Todos las llevamos puestas. Y vemos el mundo a través del amor que tenemos por nosotros mismos, ¿no? Si el amor ese que tengo por yo mismo es que soy un inútil, pues viviré que soy un inútil. Y si soy un genio, viviré que soy un genio. O sea, tanto si creo que soy un inútil como si creo que soy un genio, en ambos casos tengo razón. ¿De acuerdo? Se va a hacer realidad, porque la realidad la haces tú, nadie más. Entonces, fijaros, de repetir un acto varias veces durante un tiempo se genera un hábito. Y de repetir ese hábito durante un tiempo, ¿sabéis lo que hace el cerebro? Lo automatiza. O sea, ¿qué quiere decir esto? Lo pasa del consciente al inconsciente. Lo pasa del mundo físico al energético, dicho de alguna forma, ¿vale? Y entonces queda ahí. ¿Para qué?
para que ya no se utilice más energía en algo que se repite. Todo en este mundo funciona por ahorro de energía, ahorro de esfuerzo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es uno, el ahorro de energía. Oye, eso no está muy claro. Bueno, vosotros lleváis carro, lleváis coche con marchas, o sea, manuales. Si os habéis dado cuenta, cuando uno va con el carro, con el coche, no piensa qué marcha pone. ¿Por qué? Porque ya lo sabe de memoria. Si tú a uno le preguntases cuando va en marcha, ¿qué marcha llevas puesta? No te lo sabría decir. ¿Por qué? Tendría que mirar porque lo ha hecho automáticamente. Lo ha hecho desde la parte automática del cerebro porque ya lo automatizó. Entonces, eso es fantástico porque ahorra un montón de energía. Pero, ¿qué sucede si lo que ha automatizado el cerebro no va en beneficio tuyo? Ha sido ese hábito de pensar en negativo, ese hábito de pensar en mal, ese hábito de tratarte mal, ese hábito de decirte cosas que no debes decirte porque no quieres que se hagan realidad, pues ahí está el problema. Vas a automatizar cosas que en un momento dado van a crear conflicto. Cuando ya el cerebro ha automatizado algo, a base de repetición, se convierte en nuestra creencia. El mundo es así, porque me lo he demostrado cientos y cientos y cientos de veces. Nadie me tiene que contar nada porque yo ya lo sé. El mundo es así. Pero bueno, simplemente te digo, tu mundo es así. Las personas que se repiten otra serie de cosas hasta que es un hábito y se convierten en su creencia, tienen un mundo totalmente diferente. Y así cada persona vive en su propio mundo. ¿Entendéis? Entonces, que existen, dentro de este mundo existen muchos multiversos, multimundos, sí, porque cada uno vivimos en el nuestro. Entonces, cuando ya es una creencia, se convierte en nuestro destino. ¿Por qué? Porque lo que yo creo, donde pongo mi atención, es lo que hago realidad. Donde pongo mi atención, pongo mi emoción, y en la emoción es lo que se proyecta en el futuro. Y como yo estoy hecho de la misma materia que el universo, cuando yo pongo mi atención, el universo que está hecho de la misma materia empieza a resonar conmigo, pero en la misma frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que me va a devolver exactamente lo mismo que le envío. ¿De acuerdo? Dicho de otra forma, imagínate que vas con tu hijo y llegáis por el monte a una gruta, a una cueva, y el chiquillo se pone a chillar allí. Y se asusta, ¿no? Y de repente se asusta y te dice, oye, ¿quién es? Y le dices, es el eco, es el universo. Como lo llames, te responde. Y el niño se pone, bandido, malo, asesino. Y el universo, el eco, le devuelve bandido, malo, asesino, etcétera, etcétera. Si le dice fantástico, excitante, apasionante, un genio, el universo, el eco, se lo devuelve. Funciona exactamente igual. O sea, la voz del niño, la voz del adulto, está utilizando el aire y moviendo ese aire. La gruta dentro que tiene aire. El aire resuena, choca el sonido por el aire contra la otra parte de la gruta y te lo devuelve exactamente de la misma frecuencia y con los mismos sonidos. Pues así, más o menos, funciona el universo, porque está hecho de la misma materia que nosotros, fotones de luz. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, empezó el pensamiento, pasó a ser emoción, de la emoción se convirtió en palabra, la palabra se convirtió en acto, el acto se convirtió en hábito
el hábito se convirtió en creencia y la creencia se convirtió en destino. Fijaros, ese pack entero es como hacemos nosotros realidad la vida que tenemos. Lo voy a repetir porque es muy importante. Primero es el pensamiento se convierte en emoción, la emoción pasa a ser palabra, la palabra se convierte en acto, el acto se convierte de repetirlo en hábito, el hábito pasa a ser una creencia, ya es integrado nuestro, y la creencia genera tu destino. ¿De acuerdo? Todo eso se puede cambiar, ya hablaremos en otro capítulo de la revolución que ha significado este mundo, el ADN, el descubrimiento del ADN, la revolución que ha significado para este mundo el primer trasplante de corazón y los descubrimientos posteriores de lo que es el corazón, la revolución que ha supuesto para este mundo el cerebro y el estudio del cerebro, etcétera, etcétera. Pero ya lo hablaremos en otro capítulo, porque de alguna forma, no sé, voy a verlo ahora, quizá, porque yo creo que tenemos bastante materia. Y fijaros, si uno empieza a trabajar en todo este tipo de ideas, en todo este tipo, ¿dónde las puedes encontrar? En Internet, en YouTube hay un montón de conferencias de gente maravillosa, en programas como estos y otros muchos más, que la gente nos dedicamos simplemente de forma desinteresada, sin ánimo de lucro, simplemente a compartir todo este tipo de conocimientos, más que nada para que, fijaros, a base de oír y oír y oír, pasa de ser, es otra forma de aprender. Fíjate, la repetición. ¿Por qué? Porque a base de oír, la oyes por primera vez, dices, qué barbaridad. La oyes por segunda vez, por tercera vez, por cuarta vez, y dices, bueno, sí, eso ya lo oí. La oyes por quinta, sexta, séptima, y así vas oyendo y oyendo, y al final dices, bueno, tampoco es tan raro, la verdad. Bueno, lo oí ya y lo sigues oyendo y oyendo. Sí, sí, bueno, eso ya lo conozco. Y lo sigues oyendo y oyendo y ya te presta interés y empieza a ser parte tuya. ¿Me explico? Ese es el poder de la repetición. Ese es el poder que tiene la repetición. Utilizando ese poder pretendemos que ayudar a que la gente empiece a conocer todo esto. Y eso es lo que se le llama despertar, no se le llama nada más, ¿no? Despertar quiere decir abrirte a nuevos conocimientos, pero nuevos conocimientos reales, nuevos conocimientos sobre ti mismo, que es los conocimientos que realmente importan, ¿no? ¿Por qué? Porque yo soy un microcosmos del macrocosmos que existe fuera. Luego todo, exactamente todo. Digamos que, fijaros, el ejemplo, esto puede haber sonado como una parrafada, pero no lo es. Si yo fuese una gota de mar, pues yo soy un micromar de lo que es el mar. Pero dentro de la gota está exactamente todas las propiedades que tiene el mar. ¿Me explico? Pues esto, dentro de mí está todo lo que hay en el exterior. Y para poder aprender y entender el exterior, tengo que entenderme a mí mismo, ¿no? Y es básico. De hecho, ya habían profetas que de alguna forma lo descubrieron, que el principio es amarse a uno mismo. Y fueron tergiversadas o confundidos sus mensajes como si fuesen leyes. Nunca, o sea, nunca una persona que ha evolucionado, nunca una persona que ha descubierto cómo es uno mismo por dentro, da leyes a los demás, ¿no? Ni consejos a los demás. Ya lo descubrirás por ti mismo. Lo que él enumeraba son principios. Entonces, este sabio que todos conocemos dijo, amarás al prójimo como a ti mismo, y la gente lo entendió como un mandato, y no lo era, no era un mandato, era una realidad, era una verdad. Dicho, si lo enuncias de otra forma, sí que se entiende rápido, y es
Nunca podrás amar a nadie más de lo que te amas a ti mismo. Esa fue la verdad, esa fue la expresión, por lo menos es mi opinión. Fijaros que cuando alguien habla, está hablando de su opinión y de sus vivencias. Y aunque parezca que sea cátedra y que sea la única verdad, no lo toméis así. Es su opinión y sus vivencias. Como yo os expreso ahora, mi opinión y mis vivencias, ¿no? Entonces, para mí era clarísimo esa definición y venía a expresar eso, ¿no? Que nunca vas a poder amar a nadie más de lo que te amas a ti, ni siquiera a tus hijos. Eso de que unos dicen, yo daría la vida por ellos, sí, pero mentira interior, porque tú los vas a amar de lo mismo. De hecho, hay gente que trabaja en una mina y quiere que su hijo herede la mina, el trabajo. ¿Por qué? Porque el nivel de autoestima de él llega ahí y le da a su hijo como algo fantástico el trabajo que él tiene. Entonces, tenemos que aprender a amarnos más a nosotros mismos. Y espero que lo que os he dicho hoy, esos tips de cómo es el ser humano, cómo venimos aquí a este mundo y encajamos nuestra conciencia dentro de un animal mamífero vertebrado, y ahí de alguna forma perdemos el centro porque perdemos la conciencia de lo que éramos y empezamos a recibir los mensajes y los detalles de los aprendizajes a lo largo de los años de esa parte animal, y tenemos que ir lidiando con esos aprendizajes hasta que poco a poco vamos domesticando ese animal, vamos domando ese animal. Y es por la atención. Fijaros, básico. Tienes que aprender a dirigir tu atención y es muy sencillo. Ya hice alguna vez el ejercicio de ver un bolígrafo, lo miras, háztelo en casa tranquilamente y verás que sin que nadie te moleste. Coge un bolígrafo, lo miras, o un lápiz, lo miras, le das las vueltas, te fijas todos los detalles, cierras los ojos y lo ves interiormente. Y lo ves, lo visualizas y verás cómo es muy fácil. Simplemente es muy sencillo. Lo ves exactamente tal como es. No es ningún esfuerzo. Pero nos falta el hábito el haber trabajado el hábito de dirigir nuestra atención a donde nosotros queremos. Y como mensaje final sí que te diría que si tú diriges la atención y te la llevas a donde tú quieres, tu futuro va a ser el que tú quieras. Si la dejas ir y no prestas la atención, la dejas, se va a ir yendo a la parte animal, a la parte que ha hecho sobrevivir a ese animal, ¿de acuerdo? Al miedo. Y entonces, ¿qué vas a tener? Vas a generar una vida basada en el miedo. En el miedo, la lucha y la huida, ¿de acuerdo? Vas a ver en el exterior todos son enemigos y vas a tener que estar protegido contra ellos. ¿Te suena? Pero no es así. Es la memoria que ese animal, con el transcurso de los siglos y de la evolución, cogió. ¿De acuerdo? Y ahí estamos. No sé si te ha gustado, espero que te haya servido. Espero que de verdad entiendas todo lo que te he dicho, que yo lo haya sabido transmitir para que de alguna forma te llegue y dejes de ver grandes problemas con simplemente cosas normales que suceden cuando una energía encaja dentro de un cuerpo físico. ¿De acuerdo? Entonces, creo que por hoy no sé qué tiempo tenemos, 53. No os padezcáis porque yo, si estoy solo, me es difícil controlar todos los mensajes que dais, pero yo os voy a contestar después tranquilamente. Os contestaré uno a uno a los mensajes que hayáis puesto ahí en el chat. Y espero que os haya encantado. Yo he disfrutado un montón contándoos mi opinión, lo que yo he experimentado, lo que he aprendido. Y
porque entiendo que si uno aprende y no lo cuenta, cuando se va todo. Y entonces, ¿qué ha sido? Como una biblioteca que un día cierra y nadie puede acceder a los libros, no ha servido absolutamente para nada, no tiene sentido. Realmente lo que uno aprende lo tiene que compartir y si a alguien le sirve, fantástico, y si no, fantástico. La verdad es que yo no tengo ninguna expectativa con respecto a esto. Hago las cosas porque disfruto de hacerlas, me apasiona lo que estoy haciendo, pero tampoco tengo el ánimo de que alguien aprenda o no aprenda. No, no, no. Eso es, tenemos todos libre albedrío y vosotros tenéis el libre albedrío de elegir esto, hacer caso o reíros o despreciarlo, ¿no? Es libre albedrío de cada uno. Pero realmente hemos hablado de cosas muy serias, muy importantes y que te van a dar mucha tranquilidad a la hora de enfrentar nuevos días, ¿no? Entonces, me despido de todos vosotros. Voy a meter la sintonía, me encanta, y así nos vemos el próximo miércoles. Gracias a Cecilia y a Universo de Luz por prestarme la ventana para poder compartir con vosotros. Y os espero el miércoles que viene. Algo idearemos, a ver si consigo traerme un invitado y así se hace un poco más ameno. Otro día haremos otra charla y que seáis muy felices, feliz y divertida vida y nos vemos el miércoles.